las tortugas ninja, llegan las tortugas ninja, llegan las tortugas ninja, luchan por la vida. Para 1987 llegaban 4 simpáticas tortugas, con nombre de los artistas del Renacimiento, que cautivarían y enamorarían el corazón de los niños. Ellos son Leonardo, Miguel Ángel, Rafael y Donatello, acompañados de su maestro rata, llamado Splinter, y la reportera Abril. No, esta no sé lo que carajo es, seguro se me coló la edición. Bueno, seguimos. Todo era alegría, felicidad, que hasta sacaron sus figuras y películas. Y como te decía, a finales de 1987 sacan el episodio piloto como miniserie de 5 partes, comenzando su emisión oficial el 1 de octubre de 1988. Esta era una serie adecuada para toda la familia, sacando totalmente de raíz el tono oscuro del cómic. La serie ayudó a catapultar a los personajes hacia la popularidad, transformándose en una de las series animadas más populares en la historia de la televisión, serie que duraría hasta 1996. Tras su repugnante éxito, sacan en 1990 la película, en la que logran recaudar 135 millones de dólares, solo en taquilla. Pero los productores de Golden Harvest caminaban por las paredes de las alcantarillas, porque estaban demasiado preocupados por el tono oscuro que presentaba este film. Tal es así que hubo intentos de boicot por parte de algunos padres y madres, que se escandalizaron por no encontrarse con esas tortuguitas tan simpáticas y amables de la serie animada. Un año más tarde, en 1991, se estrena Las Tortugas Ninja 2, esta vez sí, con un tono más familiar. La película fue un éxito, pero logró recaudar bastante menos que la primera. Algunos fans señalaron que Leonardo y Rafael solo usaron sus armas una sola vez en la película, y Rotten Tomatoes la señaló con un 36% de calificación de podrido. La aceitunita de la pizza llegaría para 1993 con Tortugas Ninja 3, que con un presupuesto de 21 millones de dólares recaudaría tan solo 42 millones, con críticas en su mayoría negativas, tanto por fans como críticos. Otras críticas comunes incluyeron la ausencia de villanos como Shredder y Krang, pero a pesar de todos esos comentarios negativos, la película debutó en primer puesto en taquilla. Aún así ya sabemos que vos, tanto como yo, esta película hacen que los ojos te sangren. Claro está, si la viste, si no la viste, yo te recomendaría que ni te molestes en verla. Entre 1997 y 1998 tendríamos la serie Ninja Turtles The Next Mutation. El nombre te lo dice todo. Esta serie es realizada con actores en trajes de tortugas, que fue producida por Saban Entertainment y Toy Company, para la ya fallecida Fox Kids. Es aquí en donde se introduce una quinta tortuga, una hembra llamada Venus de Milo. Turtles The Next Mutation parecía estar conectada con las películas, ya que se mostraba a Splinter con la oreja rebanada, los Foot Soldiers eran seres humanos y las Tortu vivían en la guarida que se vio en la segunda y tercera película. Estas versiones de las Tortugas Ninjas aparecieron como invitados en Power Ranger en el espacio. La serie fue cancelada después de tan solo una temporada de 26 capítulos al ser para nada popular. Luego de unos años de inactividad por los desastrosos resultados, 4Kid Entertainment revive la franquicia el 8 de febrero de 2003, trayéndonos unas tortugas más como una familia que como un equipo de combate, a diferencia de la serie original del 87. Esta serie duró hasta el 2009, terminando con una película para televisión titulada Tortugas para siempre, haciendo honor al 25 aniversario de la franquicia, en la que nos encontramos con las tortugas de la serie del 2003 formando equipo con las del 87. Cabe destacar que esta serie tuvo una buena aceptación, tal es así que los fanáticos la elogiaron como la mejor adaptación hasta la fecha. También fue aclamada por tratar de seguir el tono oscuro de los cómics originales, sin embargo en sus 2 últimas temporadas tuvo una recepción negativa, tanto de críticos como de fanáticos, por estar debajo de la supervisión de los padres. En marzo de 2007 se estrenaba la 4ª película de las Tortugas Ninjas. A diferencia de las anteriores, esta peli está digitalizada por ordenador por la empresa Imachi. Este film continúa la historia de la primera película de 1990, borrando totalmente de la faz de las alcantarillas a la segunda y tercera película, mandándolas a la papelera de reciclaje. Esta película fue bien recibida, pero siempre hay un pero, en la que se criticó demasiado la historia, porque esta se centraba demasiado en la relación entre Leonardo y Rafael, haciendo que Donatello tanto como Miguel Ángel quedaran en segundo plano.
El 29 de septiembre de 2012 se estrenaba en Estados Unidos una tercera serie animada que duraría hasta el 2017, con 127 capítulos, con un episodio piloto titulado El origen de las tortugas ninja, alcanzando un total de 3,9 millones de espectadores con una duración de 1 hora, siendo la caricatura #1 en audiencia ese día. En España se estrenó el 10 de noviembre y en Latinoamérica se estrenaba 2 días después. La animación recibió buenas críticas hasta el día de hoy. Hay que destacar que para esta serie aparecieron Krang y el Rey Rata, al que no se le hacían referencia como tal en la serie de las Tortugas Ninja del año 2003. Un año después de finalizar la tercera serie animada, para septiembre de 2018, Nickelodeon creó otra nueva serie animada en 2D, basada en la franquicia. Esta fue bastante con W mal recibida, caracterizándose por un humor más ligero y con algo de iconografía de anime. Solo hay 2 temporadas del ascenso de las Tortugas Ninjas. Aún no se sabe si esta serie está cancelada o no. Volvemos con las películas, donde para 2014 se estrenaba una peli de Killians, dándole un enfoque más Mbappé a las tortugas. Por Dios, Michael Bay, ¿qué Killian hiciste acá? Bueno, esto es un reinicio de la saga con un presupuesto de 125 millones de dólares y con una recaudación de 522 millones, recibiendo críticas mixtas a negativas por parte de la crítica y la audiencia. Rotten Tomatoes la describe como ni suficientemente entretenida para recomendar ni notablemente horrible. Otras, como las páginas Metacritic, la catalogan con reseñas generalmente desfavorables. 2 años después se regresaban los Killians más Mbappé que nunca, con Tortugas Ninjas 2 Fuera de las Sombras, estrenándose el 3 de junio de 2016, recaudando en su primer fin de semana en Estados Unidos 33 millones de dólares y en otros territorios por un total de 68 millones. Esta segunda parte recibió críticas más positivas que su antecesora. Sin embargo, los planes para hacer una tercera película se fueron al garete. Esto lo anunciaba Andrew Form, uno de los productores de este aborto estrepitoso. En 2019 salió a la luz otra película en la que se enfrentaban las tortugas contra Batman, titulada Batman vs Tortugas Ninjas Mutantes Adolescentes, en donde las tortugas hacen equipo con Batman, Robin y Batgirl para enfrentarse a Shredder y a Ra's al Ghul. En agosto de 2022 fue lanzada por Netflix El ascenso de las Tortugas Ninja, la película, continuando con la serie televisiva, teniendo reseñas positivas y favorables. Y por último, pero no menos importante, para 2023 nos inunda el caos mutante, con la película Tortugas Ninja Caos Mutante. Esta es un reinicio de todas las películas de las Tortugas Ninjas, estrenándose el 12 de agosto de 2023 en Estados Unidos. El diseño y la animación se inspiran en los bocetos que Rowe, el director de este caos mutante, solía dibujar en sus cuadernos escolares cuando era adolescente. Todo un Picasso, ¿eh? En cuanto a recepción, se la elogia en la animación como lo más destacado, pero con críticas en la historia, por su falta de profundidad. También como tremendamente original en algunos lugares, pero como una masa reciclada de clichés reciclados. Este film tuvo un presupuesto de 70 millones de dólares y una recaudación de 179. A ver si con esto habría regreso de estas tortugas con su caos mutante. Con sus altos y altibajos, sus fracasos y sus éxitos, las tortugas siguen sobreviviendo después de 40 años en las alcantarillas y dan que hablar. Esperemos que sigan así durante muchísimo tiempo más porque ellas son leyendas. Con este pequeño resumen me despido y claro está, si te gustó este video no olvides dejar un like y de suscribirte si aún no lo estás. Nos vemos hasta otra. Kawa Bonga.